Dormimos en un lugar apartado no muy lejos del puerto y nos despertamos antes del amanecer para tomar el primer ferry de la mañana de Lissabon a Forsand, desde el fondo marino hasta la boca del fiordo. Esta ruta de ferry destaca en la oferta turística del fiordo. Es una alternativa de bajo esfuerzo a las extenuantes caminatas y los largos y nauseabundos viajes en coche. Mirando el horario que encontramos en el puerto, inicialmente no lo consideramos una opción viable, ya que la ruta turística nos costaría alrededor de 170 euros. Sin embargo, en un excelente ejemplo de cómo incluso las habilidades limitadas en idiomas extranjeros, incluso en un país generalmente fluido en inglés como Noruega, pueden ser y generalmente son extremadamente útiles. Encontramos un horario alternativo en línea y logramos reservar una plaza para los tres y el coche por menos de 20 euros. El pequeño ferry local que acabamos tomando cubre la misma ruta que el turístico, pero cumple un propósito completamente diferente. Transporta a los residentes de las poblaciones que bordean el fiordo a sus puestos de trabajo temprano en la mañana y sirve como servicio postal y gestión de residuos. Da servicio a varias aldeas con solo unas pocas casas, sin carreteras, sin coches a la vista. Incluso viéndolo, es difícil imaginar vivir de esta manera hoy en día, en uno de los países más desarrollados del mundo. Pasamos una mañana tranquila en la cubierta del ferry, viendo salir el sol lentamente mientras nos dirigíamos al océano. Pues ya estamos aquí en Forsand y lo primero que hemos hecho al llegar es venir a esta estación de servicio, tienda, todo en uno, que lo que vamos a hacer es poner la colada porque llevamos ya creo que casi 3 semanas, ¿no?, de viaje y ya tenemos casi todo sucio, así que bueno, os preguntaréis qué es lo que hacemos después de tantos días de viaje cuando se ensucia todo y es bueno, buscamos sitios como este donde te alquilan la lavadora, a veces es un camping, a veces es una gasolinera, una tienda, etcétera. En este caso es una tienda gasolinera todo en uno, donde bueno, pues pagamos 3 euros por lavado y 3 por secado y hacemos la colada, así que nada, mientras tanto descargamos tarjetas, chequeamos internet y nada, a seguir camino después. Bueno, y aquí tenemos la lavadora y la secadora que vamos a usar, que hemos alquilado, que bueno, hemos pagado por usar, solo 2 euros por cada cosa, creo que han sido 2 o 3 euros. Creo que es incluso más barato que hacerlo en algunos campings de España que nos han llegado a cobrar 8 euros por poner la lavadora y aquí por 6 ponemos las dos cosas. Al adentrarse un poco más en la masa continental de la península, abundan los espacios abiertos y no es difícil encontrar un lugar para montar el campamento. Nos tomamos nuestro tiempo buscando el lugar ideal y nos conformamos con este rincón remoto entre campos de cultivo. Parecía desierto solo de día,
Nada más caer la noche nos abrumaron los ruidos muy fuertes de las vacas, que parecían venir de todas direcciones, recordándonos con cariño la berrea que presenciamos el año pasado en Jaén. Una vez hecha la colada, hemos conducido unos kilómetros hacia el norte en dirección a Bergen, que es donde vamos a pasar el resto de días, yendo a otros fiordos y haciendo algunas rutas. Y bueno, hemos parado esta zona que es donde vamos a dormir esta noche y estamos extendiendo la ropa porque la verdad es que ha salido aún así bastante húmeda de la secadora, cosas que tiene el mundo del overland. Y nada, vamos a cenar algo, dormir, estamos bastante cansados y mañana seguimos ruta. Estamos en Hjalmaland y vamos a coger este ferry hasta Näsvik. Y la peculiaridad es que este ferry está propulsado por hidrógeno. A partir de ahí ya seguimos por carretera. Bueno, estamos ya dentro de este ferry y varias cosas nos han sorprendido. La primera es lo plano que es, lo cómodo y accesible que es. Segundo, que no tienes que pagar, simplemente tener la matrícula y te mandan el ticket a casa. Vamos a ver cómo nos llega a España. De hecho le he preguntado y me ha dicho que sí, que sin problema. Y lo tercero es que al ser por hidrógeno, los motores son eléctricos y asombra lo silencioso que es. O sea, vamos aquí dentro y apenas se oye nada. Y estamos justo detrás ahora mismo en la popa donde van los motores y solo se oye un burbujeo del agua. La verdad es que es una pasada. Desde aquí, los visitantes pueden tomar dos rutas, Preikestolen y Caminos Interiores Escénicos o Stavanger. Tomamos la primera opción, saltándonos el centro de la industria petrolera en favor de dos carreteras marcadas como rutas escénicas de Noruega, es decir, carreteras indicadas como extraordinariamente bonitas y dignas de visitar.
Hoy estamos aquí cerca de Bondhusvatnet y es un lago, la verdad es que espectacular, y además hay una caminata en la que nos podemos acercar bastante al glaciar. Así que nos hemos levantado tempranito y vamos a hacernos este hike hasta arriba y a ver las vistas y a ver ese glaciar. Venga, vamos. Este lado del fiordo alberga la segunda conocida ruta de senderismo, la de Preikestolen. Hicimos la primera parte de la ruta y decidimos no terminarla, desanimados por la gran cantidad de personas en el sendero. Tenemos la impresión de que los turistas en esta parte de Noruega intentan, comprensiblemente, encuadrar sus fotos para que parezca que están solos en el mundo en sitios emblemáticos y de fama mundial como Preikestolen. Y lo creímos sin pensarlo demasiado, por lo que nos sorprende la cantidad de visitantes, incluso en un año de pandemia. Además, resulta mucho más difícil encontrar lugares decentes para acampar cerca de sitios famosos, ya que la gran mayoría de ellos ya están ocupados o bastante sucios. En estos lugares, por cierto, es donde encontramos una actitud más hostil hacia los turistas y especialmente los vanlifers. Como no somos grandes admiradores de las multitudes, decidimos intentar omitir los sitios más famosos y explorar los menos conocidos. Así es como acabamos aquí, en el parque glacial del lago Bondhusvatnet. Disfrutamos inmensamente de esta caminata menos conocida, a pesar de que estaba lejos de estar desierta. Nos cruzamos con numerosas personas que caminaban o incluso acampaban en el área protegida. Estamos aquí en Borgfossen y hemos venido aquí a fotografiar esta cascada. Es una de las más famosas aquí de Noruega, es enorme, se ve además todo el cañón al fondo, la vista es brutal. Y nada, vamos a hacer un timelapse. Como veis, tengo la cámara en una posición un poquito complicada para poder salvar la valla y ver toda la perspectiva. Vamos a hacer timelapse, así que he puesto filtros de degradado neutro, filtro neutro normal, el intervalómetro, y vamos a hacer 300 o 400 fotos y luego veréis el resultado. Entramos en nuestra segunda semana aquí en Noruega y bueno, vamos a empezar una segunda etapa en la que vamos a adentrarnos más en el país. Vamos a dejar los fiordos, aunque tenemos algunos más en el tintero, pero bueno, también tenemos algunas rutas pendientes y muchos más paisajes increíbles. Venga, vamos.
pronto ya teníamos ganas de hacer off-road, por lo que nos esforzamos en encontrar pistas. Nuestro amigo Rafa de Bergen nos salvó de conducir a ciegas y nos llevó al comienzo del camino cerca de Matre, al norte de Bergen. Los caminos son tan simples como podrían ser, con pistas en constante mantenimiento. Aún así, es agradable sentir las ruedas sobre la grava y finalmente experimentar el paisaje que anhelamos al planificar este viaje. Grandes espacios vacíos, tranquilos, solo para nosotros.